acento ortográfico se utiliza para destacar la vocal con mayor intensidad de voz que está ubicada en la sílaba tónica de algunas palabras. Esto contribuye a la educación en todas las manifestaciones como un recurso que permite renovar los conocimientos básicos para la adquisición de una correcta escritura y así poder lograr transmitir correctamente el mensaje que queremos dar a entender. La acentuación es de suma importancia tanto en la lengua hablada como en la escrita. Esto se debe a que en el primer caso, que es la lengua hablada, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales, pero sin embargo, dependiendo de en dónde se encuentre la sílaba tónica, su significado puede ser muy diferente. Es mucho más frecuente que se dé este tipo de equivocaciones en la escritura, porque muchas veces podemos no saber cómo se escribe una palabra, pero en cambio sí sabemos pronunciarla correctamente. Por dichas razones, en el presente trabajo realizado se abordará un poco sobre los temas las tildes en las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, el acento, los diferentes tipos de acento como el diacrítico, ortográfico, prosódico, disolvente y enfático. Finalmente, los conocimientos que se adquieren al escribir o hablar, haciendo el uso correcto de tildes o sonidos de acentuación, es debido al aprendizaje de la ortografía, es lo que permite clasificar las palabras, aplicar las normas de acentuación, ya que al saberlo amplía nuestro vocabulario y lo corrige en gran manera. Nuestro objetivo general es investigar los diferentes tipos de acento ortográfico con el fin de que los hablantes identifiquen y utilicen adecuadamente las reglas que rigen el uso general del acento y así fortalecer la calidad comunicativa y escrita. Los objetivos específicos son enunciar las leyes generales de acentuación, demostrar la clasificación de palabras según el acento y mostrar la importancia de la tilde en la redacción de textos. Hoy en día es de mucha importancia el no cometer errores en el uso del acento, ya que eso nos permite tener un buen perfil a nivel profesional cuando hacemos la redacción de algún tipo de texto y a la misma vez a la hora de expresarse correctamente. También en la clasificación de palabras tanto pronunciadas como escritas de una forma correcta, incluyendo las reglas de acentuación. Es importante el no cometer errores a la hora de hacer el uso del acento. Se tiene que tener un conocimiento básico como mínimo del tema, debido a que esto contribuye mucho en la presentación de la escritura de la persona y asimismo para una mejor comprensión del mensaje, es decir, lo que nosotros queremos dar a conocer y o transmitir. El uso del acento nos ayuda en el poder mejorar los conocimientos que se han adquirido de una forma sutil, como escribir de una manera adecuada y también hablar de una manera adecuada, aplicando el uso correcto de la acentuación. Si no conocemos las reglas básicas, se nos hará muy difícil aplicarlas y tendremos una escritura y una expresión oral totalmente errónea. Ahora bien, la diferencia entre el acento y la tilde. Primero, el acento es la mayor fuerza o intensidad con la que pronunciamos la sílaba de una palabra. O sea que el acento sería solo la parte fonética que nos diría qué sílaba adquiere la mayor pronunciación al sonar. Y la tilde en la lingüística alude al acento ortográfico con un signo gráfico que se coloca sobre la vocal tónica solo en determinadas palabras para poder representar gráficamente el acento prosódico. Es decir, que se refiere exclusivamente a la función gráfica de un signo de puntuación que ofrecerá el lector la información necesaria para poder leer correctamente el susodicho palabra. Para empezar con el desarrollo del tema, quiero hacer énfasis en la diferencia del acento y la tilde, ya que usualmente son consideradas sinónimos, sin embargo son cosas diferentes. El acento pertenece a la lengua hablada y la tilde pertenece a la lengua escrita. Recordemos que todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. La tilde es el signo que se escribe sobre la vocal de la sílaba tónica. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tónica, es decir, que se pronuncia con mayor intensidad. Llevan el acento ortográfico las palabras agudas que terminan en N, S o vocal.
Ejemplos: balón, compás, café. No olvidemos las excepciones, ya que si terminan en S precedida de otra consonante, se escriben sin tilde. Ejemplo: robots. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación. Ejemplo: estoy. Las palabras graves son aquellas en las que la acentuación fonética recae en su penúltima sílaba. Llevan el acento ortográfico de las palabras graves que no terminan en N, S o vocal. Ejemplos: ángel, ámbar, hábil. En cuanto a las palabras esdrújulas, son aquellas en las que la acentuación fonética recae en su antepenúltima sílaba y se tildarán todas. Ejemplos: mecánica, trágico, escándalo. Las palabras sobresdrújulas son aquellas en las que la acentuación fonética recae en la trasantepenúltima sílaba y también se tildarán todas. Ejemplos: guárdamelo, ábramelo, apágamelo. No obstante, en el caso de adverbios más el sufijo mente, solo se acentuarán en el caso de que el adjetivo lleve la tilde por sí solo. Ejemplos: prácticamente, químicamente, románticamente. Por último, tenemos las palabras de doble acentuación. Existen dos posibilidades al momento de pronunciarlas. Hay dos vocales distintas en las que podemos cargar la voz. Por eso, también habrá dos maneras diferentes de tildarlas. Dentro de este aparente caos es posible encontrar algunas reglas. Por ejemplo, las palabras terminadas en lisis tienen dos acentuaciones, como electrólisis o electrolisis, a excepción de las palabras análisis, catálisis, diálisis, parálisis, que mantienen su acentuación original. Otra de las reglas son las palabras terminadas en escopia. En América se escriben con acento. Por ejemplo, endoscopia o endoscopía, colonoscopia o colonoscopía. Y por último, las palabras terminadas en plastía. En América se escriben con acento. Ejemplos: rinoplastia o rinoplastía. No debemos confundir estas palabras, ya que cambiaría el significado de lo que queremos dar a entender. El acento es el elemento articulatorio mediante el cual se destaca una cierta sílaba dentro de una palabra, es decir, la intensidad con la cual se pronuncia una sílaba de una palabra. La palabra acento es derivada del latín accentus, que significa estrés. La acentuación es de suma importancia tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Es decir, por ejemplo, en el primero de los casos, que es el lenguaje oral, hay muchas palabras que son fonéticamente iguales, es decir, que se pronuncian igual o parecido, mas sin embargo, dependiendo de dónde se encuentre su sílaba tónica, su significado puede llegar a variar. Esto también ocurre en el segundo de los casos, que es el lenguaje escrito. Puesto que si conocemos una palabra, si no conocemos una palabra y no sabemos cómo pronunciarla o cómo acentuarla, podemos guiarnos con las reglas de acentuación para saber cómo pronunciarla correctamente al momento que estemos leyendo algún texto. De hecho, es mucho más frecuente que se dé este tipo de equivocaciones en la escritura, puesto que muchas veces podemos no saber cómo se escribe una palabra, pero en cambio sabemos cómo pronunciarla correctamente y sabemos diferenciar, por ejemplo, la palabra que de la palabra de qué de pregunta. Así pues, es esencial no solo saber cómo se pronuncian las palabras, sino también cómo escribirlas correctamente para así poder lograr entender a plenitud algún texto que estemos leyendo. También es primordial saber manejar completamente y explotar al máximo nuestra habilidad de escribir y hablar. Y así, a medida que conozcamos mejor una lengua, mayor capacidad de abstracción tendremos. Y se podría decir con esto que podríamos estarnos volviendo cada día un poco más humanos. Ok, continuamos con los tipos de acentos.
Acento diacrítico. Se utiliza para distinguir las palabras y darle diferente significado a la sílaba tónica, que es donde se pronuncia el acento de la palabra. Normalmente se utiliza en pronombres personales, tú, o al utilizarlo como afirmación, sí. Ejemplos. Aún. Es un adverbio de tiempo. Ejemplo, aún no lo he decidido. ¿Cuándo? Es un adverbio interrogativo de tiempo. Ejemplo, ¿desde cuándo Ana vive sola? ¿Cómo? Es un adverbio interrogativo o exclamativo. Ejemplo, ¿cómo no lo pensé antes? El, pronombre personal. Ejemplo, lo creo porque me lo dijo él. Sí, es un adverbio afirmativo. Ejemplo, sí, estoy segurísima de eso. Acento ortográfico. Es el más común y hace referencia al signo de, que se le conoce como tilde. Si la palabra lleva acento en la última sílaba, es aguda, en la penúltima es grave o en la antepenúltima es esdrújula. Ejemplos. Árbol es palabra grave. Pantalón es palabra aguda. Tímpano es palabra esdrújula. Recuérdamelo es palabra sobre esdrújula. Acento prosódico. El acento prosódico es aquel que se pronuncia, pero no se escribe. Ejemplos. Voy a confesar mis terribles pecados con el cura. La energía nuclear es muy peligrosa para el ambiente. Es un gran poeta reconocido en todo el mundo. Necesito una tela muy extensa para hacer el vestido. En la pista de aterrizaje vimos muchos aviones de gran tamaño. Ahora bien, ¿qué es el acento enfático? Y si buscamos o si bien sabemos su significado, este nos dice que tiene unas ciertas características propias. El acento enfático nos ayuda o siempre lo utilizamos cuando le queremos dar una mayor intensidad o mejor dicho una mayor fuerza a la hora de decir alguna palabra, dejando claro que el acento enfático nos ayuda con los pronombres, nos ayuda con los adjetivos e incluso nos ayuda con las interrogantes. El acento enfático nos ayuda también con las exclamaciones y algunos ejemplos más claros y certeros dentro del acento enfático pueden ser qué, cómo, cuándo, cuál, dónde y quién. ¿En qué podemos generar la siguiente oración? O más bien pregunta, ¿qué te gustaría para tu cumpleaños? ¿Qué te gustaría para tu cumpleaños? ¿En cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no sabes la hora? ¿En cuándo? ¿Cuándo tenemos que pagar? ¿En cuál? ¿Cuál equipo de fútbol prefieres? ¿En dónde? ¿Dónde dejé mis llaves? ¿En quién? ¿Quién te crees tú? Y continuando con el acento enfático, de la misma manera lo podemos usar con los pronombres, ya que bien sabemos que los pronombres son él, ella, tú, yo, ustedes y nosotros. También lo podemos utilizar con los adjetivos interrogativos y bien sabemos que los adjetivos interrogativos nos ayudan a generar una pregunta abierta. Un ejemplo de una pregunta abierta podría ser ¿qué color te gusta? Es una pregunta abierta, no es una pregunta cerrada. ¿Qué color te gusta? Ahora bien, con el acento disolvente nos dice que es el acento que disuelve, valga la redundancia, los diptongos y triptongos. Y este tema es un poco más sencillo, ya que diptongos, triptongos, lo hemos visto muy seguido en las clases impartidas por el licenciado. Y este acento disuelve las vocales en distintas sílabas y coloca en la vocal más débil su acento, causando a que cada vocal corresponda a distintas sílabas. Un ejemplo o unos ejemplos de estos acentos, el acento disolvente sería filosofía. Tildamos en la última I de la palabra filosofía y la podemos dividir de la siguiente manera. Fi, lo, so, fi, a. Con la última I, con su tilde, va su acento.
Y otro ejemplo podría ser la palabra tenía. Colocamos el acento en la vocal más débil, la cual es la I. Te, ni, a. Y para la conclusión, como grupo hemos seleccionado este tema porque la ortografía es importante. La escritura es algo que utilizamos en nuestro diario vivir. Un acento o la falta de un acento en una oración puede hacer la diferencia en nuestro mensaje. La oración o la falta de un acento en una oración puede cambiar su significado y muy posiblemente jamás será entendido. Y bien sabemos que cada palabra tiene su sonido y su forma correcta de escribirse. Cada palabra, ya sea aguda, grave, esdrújula o bien sobresdrújula, tienen su correcta forma de pronunciarse, tienen su sonido y aunque a veces no veamos tan necesario, su acento ortográfico sí tiene que ir, porque inclusive una oración tan sencilla que lleve la palabra mamá sin su acento solo diría mama. Y creo que para nosotros es muy importante, y más que somos estudiantes de educación superior, creo que es muy importante a la hora de hacer ensayos, hacer tareas o escribir algún tema en particular, siempre deberíamos utilizar el correcto uso de la escritura y su acento con sus reglas gramaticales. Y ahora bien, esto ha sido todo por este video. De antemano, gracias por ver este video, licenciado, y nos vemos en la siguiente clase.